Buenos días con todos. A continuación hablaremos de la obra Hamlet, el príncipe de Dinamarca de William Shakespeare. Nosotros somos Mateo Chicaiza y Leandro Jaramillo. Primero, biografía del autor. William Shakespeare es considerado uno de los escritores más importantes de la literatura mundial. Nació en Stratford upon Avon, Inglaterra, el 26 de abril de 1564 y murió en la misma ciudad el 23 de abril de 1616. Aunque su vida personal se conoce muy pocos detalles, se sabe que se casó con Anne Hathaway y tuvo 3 hijos. Shakespeare comenzó su carrera como actor y escritor en Londres en la década de 1590. Durante su carrera, escribió 38 obras de teatro, incluyendo algunas de las más importantes en la historia del teatro, como Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo, El Rey y la Mar, Macbeth y La Tempestad. También escribió 154 sonetos, que son considerados como los poemas más importantes de la literatura inglesa. Los aportes más importantes de Shakespeare a la obra son su innovadora forma de escribir teatro, que mezcla la tragedia y comedia en una sola obra, sus personajes complejos y multidimensionales, y su habilidad para explorar temas universales como el amor, la venganza, el poder y la justicia. Su lenguaje es considerado uno de los más ricos y poéticos de la lengua inglesa y ha sido influencia duradera en la literatura y cultura occidentales. Su trabajo ha sido traducido a casi todos los idiomas del mundo y ha sido representado en todo tipo de formatos, desde producciones teatrales clásicas hasta adaptaciones cinematográficas modernas. A continuación se narrará una de sus obras llamada Hamlet, el príncipe de Dinamarca. La obra comienza con el regreso del príncipe Hamlet a Dinamarca desde la Universidad de Wittenberg, donde ha estado estudiando. Hamlet está de duelo por la muerte de su padre, el rey, y se sorprende al descubrir que su madre, la reina Gertrudis, se ha casado con su tío, Claudio, hermano del rey y nuevo rey de Dinamarca. Esa misma noche, Hamlet se encuentra con el fantasma de su padre, quien le revela que fue asesinado por Claudio y le pide que se vengue. Hamlet se debate entre la necesidad de hacer justicia y el peligro de caer en la locura y la real corte. Mientras tanto, Claudio y Gertrudis intentan averiguar por qué Hamlet se comporta de manera extraña y conspiran para enviarle a Inglaterra con Rosencrantz y Guildenstern, 2 amigos de la infancia de Hamlet. En el transcurso de la obra, Hamlet mata a Polonio, el consejero del rey, quien estaba espiando su conversación con su madre, Laertes, el hijo de Polonio. Regresa a Dinamarca para vengar la muerte de su padre y se une a Claudio en complot para matar a Hamlet. Claudio prepara un duelo entre Hamlet y Laertes, en el que se planea envenenar la espada y la copa de vino de Laertes para asegurar la muerte de Hamlet. Durante el duelo, Hamlet hiera a Laertes con la espada envenenada y la reina Gertrudis bebe el vino envenenado por accidente y muere. Laertes, antes de morir, revela el complot y perdona a Hamlet. Hamlet, en un acto final de venganza, mata a Claudio con la misma espada envenenada. Al final de la obra, Hamlet muere de sus heridas y el trono pasa al príncipe Fortinbras de Noruega. Horacio, amigo leal de Hamlet, es el único que sobrevive para contar su historia. 2. Contexto histórico. Hamlet es una obra de teatro escrita por William Shakespeare en el siglo XVI y se cree que fue escrita alrededor de 1600. En términos históricos, la época en que se escribió la obra es conocida como la era isabelina en Inglaterra. Durante la era isabelina, Inglaterra estaba experimentando un renacimiento cultural y artístico. La reina Isabel I gobernaba el país, y la literatura y teatro estaban floreciendo en la corte real y en todo el país. Shakespeare fue uno de los escritores más importantes de la época, y sus obras son conocidas como algunas de las más importantes de la literatura inglesa. Hamlet se escribió en un periodo de intensa inestabilidad política en Inglaterra. La reina Isabel I había muerto en 1603 y había un gran debate sobre quién sucederla en el trono. Finalmente fue coronado Jacobo I en Inglaterra y tenía vínculos con Escocia y estaba interesado en el teatro y las artes. La obra Hamlet se desarrolla en el contexto de una corte real corrupta y disfuncional, donde los personajes luchan por el poder y la venganza. Esto refleja la incertidumbre y la inestabilidad política de la época y sugiere una crítica sutil del gobierno y de la monarquía. Además, Hamlet también refleja el debate intelectual y filosófico de la época en torno a la religión y la vida después de la muerte. Los personajes de la obra debaten la naturaleza de la muerte, el papel de Dios en el mundo y la posibilidad de la existencia de un más allá.
Esto refleja la creciente curiosidad intelectual y el pensamiento crítico de la época que se manifiesta en la obra de Shakespeare y otros escritores de la era isabelina. 3. Vocabulario. En esta parte resaltamos las palabras que tuvieron una mayor complejidad lectora. Inusitado, que es inusual o raro y por ello resulta sorprendente. Lánguida, que carece de fuerza, vigor o lozania. Pérfida, que es desleal a alguien que confía en él y muy malo. Ponzoñosa, que es insidioso o perjudica las buenas costumbres. Juerguista, que es muy aficionado a las jergas o a las diversiones. Imputar, atribuir la responsabilidad de un delito a una persona. Ponderar, considerar o examinar con imparcialidad un asunto. Etérea, que es intangible o poco definido y a la vez sutil o sublime. Centinela, soldado armado que por un tiempo determinado se coloca de guardia en el puesto que se le encarga. Azogue, fluido de mercurio. 4. Mapa de personajes. Personajes principales. Hamlet, protagonista de la obra y príncipe de Dinamarca, hijo del fallecido rey Hamlet y sobrino del actual rey Claudio, melancólico. Gertrudis, reina de Dinamarca y madre de Hamlet, muere por accidente al beber veneno ofrecido anteriormente a Hamlet, vulnerable. Claudio, rey de Dinamarca y tío de Hamlet, reemplazó a su hermano, el rey Hamlet, cuando este murió asesinado por él. Se casó con la madre de Hamlet, Gertrudis. Personajes secundarios. Horacio, mejor amigo del príncipe Hamlet, leal. Ofelia, hija de Polonio y hermana de Laertes, tiene una relación amorosa con Hamlet, pero cuando él asesina a su padre enloquece y se ahoga en un río. Laertes, hijo de Polonio y hermano de Ofelia, el fantasma del padre de Hamlet. Este murió asesinado por Claudio, su hermano. Rosencrantz y Guildenstern, amigos de la infancia de Hamlet, que lo espían para poder informar al rey Claudio sobre su comportamiento. Inocentes. 5. Mensaje. El mensaje de esta obra hace referencia a la corrupción de Hamlet. El personaje principal se encuentra en un ambiente lleno de engaños y traiciones en la corte real de Dinamarca. La corrupción y la ambición de Claudio, el hermano del difunto rey y nueva esposa de la madre de Hamlet, son elementos que desatan la acción de la obra. Hamlet busca venganza por la muerte de su padre y se encuentra a sí mismo en un dilema moral, debatiéndose entre la necesidad de hacer justicia y el peligro de caer en la locura y la violencia. La obra explora el concepto de la venganza y la justicia y plantea preguntas acerca de la moralidad y las consecuencias de la acción. 6. Opinión. La obra Hamlet, el príncipe de Dinamarca, resultó ser muy interesante, ya que nos transporta al escenario donde transcurre la historia y se desenvuelve de una manera atractiva, la cual hace que quiera seguir leyendo. Las partes de la acción y tragedia, que fueron muy bien elaboradas a pesar de haber sido escritas hace más de 400 años. Con esto damos fin a nuestra presentación. Gracias.